Misterios a la Orden. Kaspar Hauser, el enigma del niño sin pasado. Bienvenidos a Misterios a la Orden. Hoy exploraremos uno de los enigmas más desconcertantes del siglo XIX, la historia de Kaspar Hauser, un joven que apareció de la nada en 1828 con una historia increíble, una identidad incierta y un destino trágico. Su vida estuvo rodeada de especulaciones, misterios y teorías que lo vinculan con conspiraciones reales, secuestros y secretos que aún hoy nos dejan con más preguntas que respuestas. A lo largo de la historia, ha habido casos de personas que han aparecido de forma enigmática, sin antecedentes, sin identidad clara y sin recuerdos de su pasado. Pero pocos casos han sido tan extraños y perturbadores como el de Kaspar Hauser. Desde el momento en que este joven llegó a la ciudad de Nuremberg, su vida se convirtió en un enigma. Con su comportamiento infantil, su desconocimiento del mundo y la brutalidad de su destino, la historia de Kaspar se ha convertido en una de las más inquietantes del siglo XIX. Todo comenzó el 26 de mayo de 1828. En plena luz del día, un joven de aproximadamente 16 años apareció caminando desorientado en la plaza de Nuremberg, Alemania. Su aspecto era extraño. Vestía ropas sucias y desgastadas, sus zapatos estaban prácticamente deshechos y su cabello se veía desaliñado. Apenas podía caminar con normalidad y tenía una mirada vacía, como si no entendiera dónde estaba o qué estaba sucediendo a su alrededor. Los ciudadanos se acercaron a él, curiosos y preocupados por su estado. En sus manos llevaba un sobre arrugado dirigido al capitán de caballería Friedrich von Wessenig. Los testigos relataron que el joven parecía no comprender lo que sucedía a su alrededor y apenas podía hablar. Todo lo que repetía era una serie de frases sin sentido y dos nombres, Kaspar Hauser y el deseo de ser un soldado. Intrigados hasta aquí, no olviden suscribirse a Misterios a la Orden y activar la campanita. Aquí exploramos los misterios más fascinantes y desconcertantes de la humanidad. Sigamos con la historia. Cuando los guardias lo llevaron ante las autoridades, el capitán von Wessenig leyó la carta que el joven llevaba consigo. Era un documento anónimo que afirmaba que el niño había sido criado en aislamiento total y que ahora debía ser enviado al ejército para cumplir con su destino. El mensaje era tan críptico como el propio joven, pues no revelaba quién era ni de dónde venía. El capitán intentó hacerle preguntas, pero Kaspar solo repetía las mismas palabras una y otra vez. No sabía leer, escribir, ni responder preguntas básicas sobre sí mismo. Parecía no conocer conceptos fundamentales de la vida cotidiana y no comprendía los objetos más simples. Se comportaba como un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adolescente. Kaspar fue llevado a prisión preventiva para que las autoridades intentaran determinar quién era y de dónde venía. Pero cuanto más intentaban entender su origen, más preguntas surgían. Cuando le ofrecieron comida, rechazó cualquier cosa que no fuera pan y agua. Al probar otros alimentos, reaccionó con aversión y terror, como si jamás hubiera experimentado otro tipo de comida en su vida. Cuando por fin comenzó a comunicarse mejor, Kaspar reveló detalles escalofriantes sobre su pasado. Aseguró que había pasado toda su vida en una celda oscura y diminuta, sin contacto humano. No recordaba haber visto la luz del sol, ni haber salido al exterior. Decía que su única compañía había sido un caballo de madera con el que jugaba. Según su relato, un hombre lo visitaba ocasionalmente, pero siempre cubría su rostro. Este desconocido nunca le hablaba y simplemente le dejaba pan y agua para que pudiera alimentarse. Pasó años en esas condiciones, sin saber quién era ni por qué estaba encerrado. Hasta que un día, su captor lo sacó de la celda, lo obligó a caminar y le enseñó a repetir algunas palabras básicas antes de liberarlo en la ciudad con la carta en la mano. Kaspar no sabía por qué lo habían dejado libre, pero su vida estaba a punto de volverse aún más extraña. El caso se volvió un fenómeno en toda Alemania y atrajo la atención de intelectuales, científicos y políticos. ¿Quién era realmente Kaspar Hauser? ¿Por qué había vivido en total aislamiento? Pronto comenzaron a circular teorías inquietantes. Una de las más populares afirmaba que Kaspar Hauser era el heredero perdido al trono de Baden. Según esta hipótesis, la familia real de Baden había dado a luz a un príncipe en 1812, pero poco después anunciaron su muerte. Algunos aseguraban que esto había sido un engaño y que el bebé había sido secuestrado y ocultado para permitir que otra rama de la familia tomara el poder. Si esto era cierto, Kaspar Hauser podría haber sido el legítimo heredero al trono y su liberación representaba un riesgo para quienes habían conspirado contra él. ¿Acaso alguien lo había mantenido encerrado para asegurarse de que nunca reclamara su lugar?
La historia dio un giro aún más macabro en 1830, cuando un hombre enmascarado irrumpió en la casa donde Casper vivía y lo atacó con una navaja. Casper sobrevivió, pero el atacante nunca fue identificado. A pesar del intento de asesinato, Casper intentó llevar una vida normal. Aprendió a leer y escribir, comenzó a integrarse en la sociedad y fue acogido por diversas familias. Sin embargo, la sombra de su pasado nunca dejó de acecharlo. El 14 de diciembre de 1833, ocurrió lo impensado. Caspar Hauser llegó a su casa con una profunda herida en el pecho. Apenas podía hablar, pero afirmó que un hombre misterioso lo había traído a un parque con la promesa de revelarle su verdadero origen, solo para apuñalarlo y dejarlo agonizando. 3 días después, Caspar Hauser murió a los 21 años. Sus últimas palabras fueron: «Soy asesinado. Soy asesinado». Su muerte dejó más preguntas que respuestas. Algunos creían que había sido silenciado por conspiradores reales para evitar que descubriera su verdadera identidad. Otros, en cambio, sospechaban que Casper se había apuñalado a sí mismo en un acto desesperado por llamar la atención. Los rumores sobre su linaje real nunca se extinguieron. En 1996, se realizaron pruebas de ADN con muestras de cabello y sangre de Casper, comparándolos con los descendientes de la familia de Baden. Los resultados fueron inconclusos, lo que significa que no se pudo confirmar ni desmentir la teoría de su origen noble. Hasta el día de hoy, Caspar Hauser sigue siendo un enigma. Su historia ha sido motivo de debate entre historiadores, científicos y teóricos de la conspiración. ¿Fue un príncipe oculto, un experimento humano o simplemente un impostor con una historia fabricada? Sea cual sea la verdad, su caso sigue despertando fascinación en todo el mundo. Algunos misterios están destinados a quedar sin respuesta, pero lo que es seguro es que nos invitan a cuestionar la historia oficial. Suscríbete a Misterios a la Orden, activa la campanita y acompáñanos en nuestro próximo viaje al corazón de lo inexplicable. Nos vemos en el próximo misterio.